Tú dices, no puede el hombre tener nada si no le fuere dado del cielo. En esta hora, Dios, perdónanos todo pecado de pensamiento, de hecho. Dios del cielo, escudriña nuestros corazones. Toma cada carga de nuestras vidas, oh Dios del cielo. Que tu shalom venga a nosotros. Queremos olvidarnos, Dios, en esta hora, de todo aquello que nos agobia, de todo aquello que haya pasado en este día, Dios. Mira nuestros corazones, ministra nuestras vidas. Permite que tu Santo Espíritu traiga consuelo, traiga paz, traiga sanidad al cuerpo que haya venido enfermo, traiga sanidad al alma que hoy está en preocupación, traiga salvación a aquel que hoy no te conoce. Oh Dios del cielo, gracias por estar en medio de nosotros. Amén y amén. Gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros. Quiero que me acompañe en esta hora al Evangelio según Juan, capítulo 9. Vamos allí al Evangelio según Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 12. Mientras lo encontramos, yo quiero decirles que el tema que está aquí, en estos versículos, le he denominado cómo ganar la batalla a la enfermedad. ¿Cómo ganar la batalla a la enfermedad? La guerra fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario, cuando venció sobre el diablo y sus huestes. Todo aquello que estaba escrito que nos acusaba, Cristo lo quitó. Y triunfó sobre todo principado y potestad, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en Colosenses 2:14. Quiero que me acompañes en esta lectura. Venía Jesús allí al empezar el capítulo 9, venía Jesús de estar en el templo. Él estaba allí en alguna discusión con los escribas, fariseos, los sacerdotes, sobre la preexistencia de Jesús. Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Jesús les habló que antes de Abraham Él ya estaba, y ellos procuraban matarlo, querían asesinar. Pero Jesús huyó de ellos. Pero dice la Escritura que Él pasó por el medio de ellos y no lo vieron. El Dios de toda gloria nos hace invisibles a veces. Cuando pasamos ante el peligro, el enemigo no nos ve, porque Cristo nos lleva de su mano. Y una vez que Jesús pasó, se fijó, iba con sus discípulos, en un hombre ciego de nacimiento. Voy a leerle. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni tus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras dura el día, la noche viene
cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. A veces la iglesia no sabe dónde está Cristo. No sé. Hay milagros, hay sanidades, pero no sé dónde está mi Señor. ¿Tú sabes dónde está Cristo? ¿Lo ves muy lejos o lo ves allí a tu lado? ¿O te miras al corazón y dices: aquí está mi Cristo, mi Señor? ¿Qué pasa y por qué está esta enseñanza? La enfermedad la hay del espíritu, la hay de las emociones y las hay del cuerpo. Somos cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y muchos a veces se nos acercan y nos dicen que han creído y aceptado que la voluntad de Dios es que estén enfermos. Otros dicen que el diablo los enfermó. Otros dicen que no sabe qué pasa, pero están enfermos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Jehová, mi sanador. Jehová Rafa. Allí en la Escritura, quiero que me acompañe allá en el Antiguo Testamento. Acompáñame, por favor, a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Le dijo el Señor al grupo de Israel: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto de delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Subrayen ese versículo. Éxodo 15, 26. Yo soy tu sanador, dice el Señor. Luego entonces, ¿cuál será la voluntad de Dios? Que usted esté sano. Y los miércoles, de alguna manera, el Espíritu de Dios ha hablado y es día de sanidades y milagros. Y yo quiero que tu fe sea retada en el nombre de Jesús, porque dice mi Señor: si alguno hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Muchos están enfermos, no solamente de los que están aquí, sino de los que nos ven en las redes sociales.
y tal vez llevan gastando dinero mucho tiempo yendo al médico y piensan que la voluntad de Dios es que esté enfermo y que algún día sanará, pero está siendo desobediente al ir donde el médico y no esperar que su sanador lo sane. Gastan el dinero, las clínicas están llenas. Hoy por hoy la medicina es uno de los negocios más lucrativos del mundo, a nivel farmacéutico, a nivel de profesionales de la salud. Los lugares están llenos de gente que necesita, y lo que ha hecho la medicina actual es crear dependencia farmacológica a los enfermos. Ya el adicto no es solamente el que fuma marihuana o bazuco o se emborracha, sino que también es adicto a las medicinas que supuestamente y con buena intención y de buena fe las farmacias nos están produciendo, y los médicos entonces tienen el vademecum de las enfermedades y de los medicamentos que deben enviar, porque ellos reciben, muchos de ellos, incentivos de las grandes farmacias para que receten tales medicamentos. El paciente ya no es mirado como paciente, sino que es mirado como cliente. Ya usted y yo somos un cliente del sistema de salud del mundo. El mundo, los poderosos en ese sentido de este mundo, están interesados en que el gran negocio del hoy sea la medicina y la farmacología. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está nuestra fe? Es necesario que nosotros apliquemos las herramientas que Dios nos ha enseñado a través de la Biblia. Ahí le está diciendo al pueblo de Israel: si ustedes guardan mis estatutos, si ustedes obedecen mi palabra, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto estará sobre ustedes. Hay un término un poco complejo, teológico, el decir: ¿es Dios el que pone las enfermedades o las permite? Ahí dice que Dios los hirió con enfermedades. El punto es que si nos acordamos de Job, siendo un hombre perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, en Job capítulo 1 versículo 1, sin embargo este hombre estuvo enfermo, pero fue sano. Dios lo sanó. Son particularidades especiales que Dios nos las dejó a través de la Biblia para que aprendamos de ella y podamos diferenciar cuando hay una prueba general que tiene un hombre de Dios y cuando es que realmente enfermó por otra causa, como en el caso del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dice que él fue el último apóstol del Señor, y dice el apóstol Pablo que esa enfermedad que él tenía, el aguijón de la carne, dice él que Dios le había permitido a Satanás abofetearlo con ese aguijón. Dice Pablo: yo 3 veces he rogado a mi Padre que me sea quitado, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. El apóstol Pablo reconoce por qué tiene esa situación en su vida, muy particular. Él dice: para que yo no me gloríe, para que yo no me vanaglorie. Y él la acepta porque él sabe que sin ese aguijón él no quiere descarriarse. Eso no quiere decir que la voluntad de Dios sea que estuviese enfermo. Es el mismo ser humano, Pablo, hombre sujeto también a pasiones como Elías, como cada uno de nosotros, que está aceptando que hay un área de su vida que tiene que cambiar, iglesia. Son particularidades de enfermedad que hay allí en las Escrituras, también como en el caso de Naamán, que fue enfermo y luego fue curado al estar allí en el río durante 7 veces. De manera, pues, que usted y yo necesitamos
sentar doctrina en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu sobre este tema. Usted debe saber que la enfermedad entonces viene por la desobediencia a seguir los mandatos de Dios. Y si nos situamos hoy en este mundo, ¿por qué nos enfermamos? Nos enfermamos en primer lugar hoy porque los alimentos que tú comes ya no son tan sanos como antes. Aún las plantas medicinales ya no tienen los componentes que tenían antes, porque la industrialización de este mundo buscó la producción masiva de alimento y entonces introdujo en la tierra componentes químicos que por un lado decían ellos que hubiera más producción, pero lo que hicieron fue dañar lo que nos estamos comiendo y nos estamos contaminando. Por eso es que los alimentos que son orgánicos son preferidos, pues sobre todo hay que tener un recurso mayor para poderlo comprar. No todo el mundo puede tener los recursos para comprar aquellos alimentos orgánicos. Entonces se ha creado en nosotros una contaminación y el ser humano se enferma. ¿Dios lo está haciendo? No. Es producto de la decadencia del hombre, que piensa en el negocio particular de unos pocos sin importar los pacientes sino los clientes. Hay que tenerlos allí. Entonces nos enfermamos por comer mal también, porque comemos demasiado, porque comemos los alimentos que no debemos comer. Al carro no se puede echarle más gasolina porque se riega por el tanque, pero a veces nosotros somos un poco glotones y comemos más de la cuenta y nos enfermamos. Cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidar este cuerpo comiendo bien. Nos enfermamos porque no dormimos bien. ¿Sabe? El sueño es innegociable. Mínimo 7, 8 horas debemos dormir plácidamente, porque eso aquieta la mente, aquieta las emociones y nos levantamos con nuevas fuerzas, porque ese es el sueño reparador. No negocie el sueño por estar viendo televisión o por estar haciendo tonterías de la vida que para nada sirven. Comamos bien, durmamos bien, hagamos ejercicio, porque la falta de ejercicio entonces produce también problemas cardíacos, y las personas se infartan por cualquier cosa, se enferman por cualquier cosa, dan un paso y se tronchan un pie o una rodilla. Y hay otros un poco mayores que toda la vida han hecho ejercicio y son más ágiles, alguien de 60, 70 años que tal vez un joven de 20. Cuida tu salud, porque Dios no tiene la culpa de que te enfermes, eres tú. Ahora, los médicos y los psicólogos han dicho claramente que el estrés que la sociedad hoy está viviendo por buscar consumir todo aquello que los demás consumen, el último celular, el último televisor, el último iPhone, la última ropa, los cosméticos de moda, la ropa de moda, los viajes de moda. Y si no tiene eso, la sociedad entonces se deprime y entra en caos emocional, a tal punto que no se quiere a sí mismo, y la mujer hermosa se mira al espejo y se ve fea. La mujer delgada se mira al espejo y se ve gordísima. Está enferma emocionalmente, porque el hombre en esta sociedad de consumo quiere estar a la par con todos. Hay un dicho que dice: para donde va Vicente va la gente. Pero nosotros no somos así. Quiero creer eso. Cuidémonos.
Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestras emociones. El 85% de las enfermedades físicas primero están en la mente. Y hay otros hipocondriacos que de pronto estornudaron y de pronto es COVID que le va a dar. Y ya no duerme tranquilo ni tranquila. Que de pronto pasó por un lado y alguien está limpiando con un pañuelo su gripe, se aleja de allí con ese temor, porque uy, no, me va a dar a mí. Hipocondriacos. Es necesario cuidarnos el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Y cómo cuido yo el espíritu? ¿Sabe, iglesia? La mayoría de la gente de la iglesia es desobediente. ¿Por qué? Conocen la palabra, se la saben de memoria, han escuchado a 1000 conferencistas, 1000 sermones, 1000 enseñanzas de motivación, y a veces no saben digerir cuál es la enseñanza de Dios y cuál es la enseñanza del hombre. Y siguen, aunque pasen los años, pero no tienen un compromiso consigo mismo como cristianos de vivir a tal manera como ungidos de Dios, dando testimonio al mundo que los rodea. Aún en la iglesia, y quiero ser claro y con amor lo digo y lo exhorto en el nombre de Jesús, aún en las iglesias, no quiero hablar de una en particular, no puede ser que los ministerios de la iglesia sean tan incumplidos en sus compromisos, empezando por los pastores, por nosotros. Si tenemos que dar el ejemplo al mundo que nos rodea. He visto cómo en los lugares las personas aún de los ministerios se comprometen a muchas cosas, pero no cumplen. Y les importa un carajo incumplir. Yo conozco multitudes del mundo que no son cristianos y son gente responsable en cada uno de los compromisos que adquiere. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la iglesia también puede estar enferma espiritualmente. Liderazgos. ¿Sabe cómo funciona tu liderazgo? ¿Sabe? Todo creyente es un líder. Cada creyente lleva la luz de Dios encima de la mesa y el mundo lo ve. El líder que debe tener visión para poder llevar a otros, pero tiene que mostrar carácter dando ejemplo, porque si no los demás se van quedando en el camino y a la final todos se van a perder. Debe tener conocimiento de lo que está haciendo. No todos sabemos, yo no sé tocar la guitarra ni el piano, aunque a veces he pensado en aprender a tocar la guitarra. No sé cantar, a veces he pensado en afinar, pero sé hacer otras cosas y esas las hago, porque el burro, por mucho que se prepare, no le ganará una carrera a un caballo. La iglesia espiritualmente, un gran sector está enfermo, está letargado, está postrado, está cómodo y tiene que salir de su comodidad y dar ejemplo, responder por los compromisos que adquiere, porque debe saber que se comprometió con Dios, no con el hombre. Por quedar bien con el pastor o con los hermanos del ministerio, no. Tiene que tener un encuentro con Dios en lo secreto, en el allí de Dios. ¿Por qué será que me salió estas palabras en esta hora? Dios lo sabe y usted también. Todos lo sabemos. Bueno, espiritualmente, mira, mis hermanos,
Cuando usted y yo nos conectamos en el Espíritu con Dios, la vida se hace fácil. Ahí es cuando se cumple la escritura que mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga. Dice el Señor, porque Él la llevó por ti. Pero es allí en lo secreto. ¿Saben? Me da dolor a veces de los hermanos que llevan tanto tiempo en el Evangelio, pero son tan bebés que hay que seguirle dando la leche. Les voy a dar leche de mi yegua o de una cabrita, aunque es muy saludable la leche de la cabrita. ¿Ves? Muy saludable. Yo no sé si la de la yegua también. Es posible que sí, porque una hijita que tiene una yegua que tengo está hermosa, cortita, rozagante por la leche de su madre. ¿Sabes? Iglesia, Dios tiene tantas cosas para mí, para ti, que están ahí, pero debes acceder a ellas. Y para ello, como en el caso de la enfermedad, usted tiene que entender hoy que la voluntad de Dios es que tú seas sano y sana. Por ello aquí, al leer al volver aquí al texto, en el Nuevo Testamento, en Juan, dice: ¿quién pecó esto, sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Y cuál es la respuesta? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mi hermano, no es que tu papá haya pecado, tu mamá o tu abuelo o tu tarabuelo. Deja ese pasado, entiérrelo, dale cristiana sepultura y vive el hoy. Y el hoy, el Señor te dice, es para que la gloria de Dios sea manifiesta, es para que las obras de Dios sean manifiestas, sanándote. ¿Estás enfermo? Mira lo que te dice Cristo: yo soy tu sanador. Y si no estás enfermo, dale la gloria a Dios todos los días y haga parte de tu oración las gracias a Dios por estar sano. Y todos los días di: la enfermedad no vendrá a mi vida, porque Cristo hizo algo, me redimió de la maldición de la ley. No quiero leer en Deuteronomio 28, pero quiero que usted lo lea en este transcurso de la semana y usted reflexione, que dice: bendiciones a la obediencia, y en las bendiciones a la obediencia está la salud, y en las consecuencias o maldiciones a la desobediencia está la enfermedad. Y dice la escritura, acompáñenme allí a Gálatas 3:13, que dice, acompáñenme allí por favor, a Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Cuál era la maldición de la ley? La pobreza, la enfermedad y la muerte espiritual. Y por si acaso alguien dice, eso era ya en el Antiguo Testamento, aquí Pablo, el autor de Gálatas, está diciendo, eso es para ti, eso es para el nuevo pacto. Cristo me redimió de la maldición de la ley. La enfermedad no es una bendición. ¿A quién bendice que esté enfermo?
Si cuando alguien de la familia está enfermo es un caos en medio de la familia, hay mucho dolor que produce eso. De seguro cuando somos familias unidas y nos amamos como debe ser unos con otros, tal vez quisiéramos que fuera uno el que estuviera enfermo y no su esposa o su esposo o sus hijos o sus padres, porque crea un caos en la casa, porque hay un dolor allí. Y eso no puede venir de las entrañas de mi padre. Eso solo viene de las entrañas de Satanás, que quiere dañar a los hijos de Dios. No acepte la enfermedad en tu vida, pero sé responsable con tu alma, cuerpo y espíritu. Eso es un hermoso ratoncito que salió por allí. Él salió también a escuchar la palabra de Dios. Y entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Tú estás redimido. Y te digo en el nombre de Jesús, cuando haya un enfermo en tu casa, reúnase allí en familia y declaren que ustedes son benditos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y que ustedes son los benditos redimidos de Dios de toda pobreza, de toda enfermedad y de toda muerte espiritual. Y haga lo que debe que hacer. Haga sus planes con inteligencia, con sabiduría, poniendo cada cosa delante de Dios. Pero no acepte esas tres cosas, porque esas no son para ti. El engañador quiere eso. Por eso en Juan 10:10 dice: el malo, el ladrón, ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero dice mi Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Juan, el mismo Juan que ahí está escribiendo en su tercera carta, versículo 2, dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todas las cosas: viajes, casas, negocios, para bendecir a otros, salud y en todas las otras cosas que se necesitan en la vida para ser hombres y mujeres prosperados. Esa es la voluntad de Dios, porque la voluntad del maligno es muerte y destrucción. Es lo único que quiere, pero no en el caso de nosotros. Cristo nos ha hecho libres de la maldición de la ley. Y por eso Jesús ahí le está diciendo: no es que pecaron todos esos, es porque mi gloria la voy a manifestar en ti, haciendo una obra, sanándote como hoy, a usted que está aquí y a los que nos están viendo a través de las redes y nos verán. Porque la palabra de Dios correrá hasta lo último de la tierra, como dice Mateo 24:25, y luego vendrá el fin. Y por las redes sociales es que se puede llegar hasta lo último de la tierra. Y estamos en ese tiempo final, según las señales que la Escritura nos dice. Bueno, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pues Él sigue aquí, a través del Espíritu Santo y a través de nosotros. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanco de Siloé, que significa enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. ¿Sabe cuándo regresas viendo o caminando o sano? Cuando nos arrodillamos delante de Dios a empezar a obedecer de a de veras su palabra y cuidamos este vaso. No corras tanto. Usted no le corra a nadie. Camine a su paso. Que el mundo no se te va a acabar ahorita. Que el mundo no es del que más corra. El mundo no es del que se levante más temprano. No es el que más horas trabaje, sino el que sabe hacerlo delante de Dios a través de la sabiduría y la inteligencia que Él nos da. Alguna vez, hace unos 30 años, yo pensaba que no podía apartarme del negocio, porque si yo cerraba, pues no hay ventas. Entonces no voy al servicio de la iglesia.
Y Dios me entiende, porque ¿cómo voy a cerrar el negocio? Pero aprendí que a Dios le basta un segundo para mandarte todos los clientes y los negocios que necesitas. Y me acuerdo de las palabras que un niño de 12 años, Jesús de Nazaret, le dice a sus padres: ¿no les he dicho que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y dice Mateo, ahí en el capítulo 6, versículo 33, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. La salud es una añadidura. Tú naciste sano, Dios te concibió sano, no aceptes otra cosa. La enfermedad se tiene que ir de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Y hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo lo que me untó los ojos, usó lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Fui pues, lavé y recibí la vista. ¿Y dónde está él? Él dijo: no sé. Muchos no saben dónde está Dios, son cristianos. Él está ahí contigo, ¿sabes? Y el mundo ve y verá lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero el mundo también ve que con tu vida no está pasando nada y dices que eres cristiano. Que el mundo vea que Dios está contigo. Les recuerdo en esta hora, para el que tome esta promesa, del Salmo 40. Recuerdo en esta hora esa palabra del Salmo 40. Le voy a leer esos 3 versículos del Salmo 40 para el que lo reciba. Yo he visto mucho dolor en las personas enfermas. Mi propia madre estuvo enferma y hay un dolor muy grande de ver uno lo que sucede en los hospitales. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El que vea tu sanidad, el médico, el profesional de la medicina que dice: yo no sé qué pasó, pero ya ese cáncer no lo veo. Y tú puedas decir: es que yo creo que Jesucristo es Jehová Rafa, mi sanador. Y que ellos se aterren, temerán y confiarán también en Jehová a causa de los milagros que Dios está obrando a través de nuestra vida. ¿Sabe? En el mundo de hoy, lo único que hace la diferencia entre los cristianos y el mundo es lo milagroso que ocurra en nuestras vidas y los traiga. ¿Cómo llegaban los